Bienvenidos a Campus Global, el programa de análisis multidisciplinar de AFIT, que tiene como propósito que todos podamos aprender sin la necesidad de tener un carnet. En esta ocasión vamos a tratar un tema, a mi juicio, muy interesante porque hemos estado viendo, incluso en un país como Colombia, que a veces uno pensaría que estamos atrasados en cosas, que los animales, que las mascotas están adquiriendo unos privilegios, una posición en la sociedad, en las familias, en los negocios y tal vez incluso, y ahorita veremos si en el código de las leyes de Colombia, eh, un avance, están ascendiendo. Yo incluso conversando con alguien esta semana le decía, va a sonar exagerado, pero los animales están obteniendo conquistas de beneficios y derechos hasta más rápido que ciertos sectores de la población en la historia de la humanidad. Entonces, para hablar de eso, de la importancia, del espacio que están ganando las mascotas en la sociedad, pues estos son nuestros invitados. Yo quisiera empezar esta conversación, tal vez se me ocurre que con Julia, que es zootecnista y que trabaja con animales directamente, ah, de pronto que pusiera en términos reales, ya que tú estás ahí, si lo que yo planteé es solamente una opinión personal o de tu experiencia, realmente los animales están ganando un espacio que antes no tenían. ¿Es cierto o simplemente es porque yo también tengo Amante. animales en mi casa? Soy gatuno, entre otros. Bueno, no, yo estoy de acuerdo contigo. Los animales están ganando espacios dentro de las familias, están ganando espacios dentro de la sociedad, inclusive pues ya muchas veces, sobre todo las personas que tienen perro, entonces ya solo van a restaurantes que son pet friendly. eh, Uno ya va a un centro comercial y está lleno de perros por todas partes, o sea, la gente ya sale con sus mascotas y hacen parte pues de la vida diaria de las familias. Entonces, pues yo sí estoy de acuerdo contigo que se han ganado espacios y ahorita Natalie nos explica un poquito lo de los derechos, pero espacio dentro de las familias sí, total. Y en el mundo de los negocios, como dices, es indudable, ¿cierto? Veía unas estadísticas de un informe reciente, hablaban que las mascotas era un negocio mundial de unos 260 billones de dólares al año, eso es una cantidad descomunal, y que el pronóstico para dentro de 5 años es de 350 billones de dólares, todo lo que involucra alimentación, servicios médicos, accesorios, servicios de hotel, de miles de cosas. Entonces no es una cosa accidental lo que estamos planteando, pero como dijo Julia, si uno los ve presentes, incluso la universidad este año, si alguna vez vienen a EAFIT, se van a dar cuenta que ya se aceptaron a las mascotas, los estudiantes están trayendo a sus mascotas a la universidad. Yo no sé si están entrando a clases, seguramente hasta pondrían más atención a los profesores que los estudiantes, pero están en todas partes, en los aviones, en los sitios, pero eso ha significado en términos reales, o por lo menos en la legislación colombiana, Natalie, ¿qué categoría tienen estos personajes, digámoslo así? O sea, ¿son objetos de derecho? ¿Hasta dónde han llegado o cómo se pueden clasificar en la legislación colombiana? Bueno, Juan David, bueno, muchas gracias por la invitación y qué bueno estar aquí con todos ustedes. No, yo lo primero que quisiera señalar es que estoy de acuerdo con que los animales se han ganado un espacio público que antes no tenían, ¿no? Esa
o antes los animales estaban relegados a los ámbitos domésticos, a los ámbitos productivos, y hoy aparecen presentes más en ámbitos públicos y afectivos. Entonces creo que indudablemente hay un cambio. Con respecto a su estatus, en efecto, hasta hace pocos años, en realidad hasta hace 5 años, los animales tenían el mismo estatus jurídico que cualquier cosa, que una silla o que un bien mueble. Hoy la normatividad cambió y hoy considera a los animales con un estatus distinto de las cosas. Eso todavía es una categoría que está por desarrollar, porque es una categoría intermedia que va de las personas a las cosas. Y esa categoría intermedia es de seres sintientes. Que sean seres sintientes no significa que tengan el mismo estatus que las personas. Entonces, claro, yo creo que habrá que matizar un poco esa expresión que decías Juan David al principio, y es que están logrando o están avanzando mucho más rápido que ciertos sectores de la sociedad. Claro, me imagino que eso también tiene como una intención provocadora y provocativa, pero es cierto que en ciertos ámbitos pareciera que los animales o algunos animales son más importantes que ciertos grupos poblacionales, pero no en términos jurídicos. En términos jurídicos está claro que por lo menos los derechos humanos aparecen como las expectativas fundadas para las personas, cosa que no aparece para los animales. Y te decía que en términos jurídicos hay todavía una discusión de si los animales tienen los mismos derechos. Es claro que hoy los particulares y el Estado tienen obligaciones especiales con respecto a cierto tipo de animales. Entonces, lo primero que habrá que decir es que no todos los animales tienen el mismo estatus jurídico. Claro, o sea, en términos de productividad, la industria de la alimentación todavía utiliza a cierto tipo de animales como parte de esa industria de producción de alimentos. Entonces, será muy difícil defender el mismo estatus para una vaca o para una gallina que para un perro o para un gato. Y es cierto, Juan David, que existen ciertas obligaciones especiales con respecto a esos animales, pero eso no significa que tengan derechos en términos jurídicos, como que el Estado y los abogados somos bastante exigentes con respecto a los derechos. Y es que para que exista un derecho tiene que existir un sujeto activo, es decir, tiene que el propio titular del derecho tendría que poder pedir su protección y poderlo defender en estados judiciales. Incluso hoy en términos jurídicos se ha dicho que la manera de defender los derechos de los animales es poniéndolos en conexidad con derechos de personas. Entonces, claro, cuando se defiende a un perrito cuyo dueño es un niño que tiene una condición especial, por ejemplo, está dentro del espectro autista, no se está defendiendo al perro, porque sí se está defendiendo al perro en conexidad con los derechos de ese niño. O lo mismo con la unidad familiar, es decir, hay otros derechos que tienen un respaldo jurídico. Y hoy todavía pues estamos empezando en ese desarrollo jurídico y puede que falte mucho por desarrollarse, pero ese es el estatus actual. Okay. Pero entonces, y no, la intención no es en la respuesta, porque como tú dices, es una cosa que está en construcción. Un perro callejero, supongamos, que, no es que nadie es su dueño, y alguien lo maltrata y lo golpea, ese sujeto que atenta contra ese animal podría tener algún castigo, aunque nadie va a decir, ese es mi animal y entonces me está afectando a mí. Eso sí, hasta allá sí se puede. Sí, sí es posible, sí podría tener un castigo. O sea, lo que te digo es que una de las maneras de proteger es conexidad con otros derechos de otras personas, y los particulares y el Estado sí tenemos obligaciones con respecto a sus derechos sintientes. Por ejemplo, no podemos maltratarlos, pero que nosotros tengamos obligaciones con respecto a los animales no significa que correlativamente ese animal tenga un derecho. Okay. Lo mismo es lo que pasa con los derechos colectivos, es decir, todos tenemos derecho a respetar el medio ambiente sano, entonces tenemos una obligación de no contaminar en la medida de nuestras posibilidades. Obviamente la obligación de no contaminar de un particular es distinta a la obligación de no contaminar de una empresa, pero eso no significa que exista un derecho a la naturaleza a no ser contaminado, significa que existe un derecho colectivo al medio ambiente sano. Una cosa parecida es lo que pasa con los animales, y en términos jurídicos y técnicos, la manera de proteger esos derechos de los animales, uno es la conexidad, como acabo de expresar, y otros son los derechos colectivos, es decir, se protegen mediante acciones populares. Entonces, claro, tendría que haber una política pública municipal que tenga albergues para los animales callejeros, pero eso no significa, repito, que esos animales callejeros tengan derechos. En términos jurídicos, yo sé que en el lenguaje, digamos, ciudadano corriente, pues daría a entender eso, pero vuelvo y les digo que los abogados somos bastante exigentes con respecto a lo que entendemos como derechos. Muchas gracias, porque es muy importante la aclaración para los que somos ignorantes en casi todo.
Y como este programa tiene ese propósito y por eso yo estoy dirigiéndolo, porque yo hago el papel de ignorante, que no me queda difícil, pero pues esa es la intención. De pronto, y como va a ir paseando, pero como digan, tenemos libertad de conversar. Con Johnny, eh, había yo mencionado en la introducción el tema de la importancia para las familias y para las personas como en su estabilidad, no me atrevo a decir emocional porque tal vez ya me da susto, como así con los derechos, de pronto me regaña Johnny porque creo que tampoco es así. Pero quería hacer alusión a una cosa que me llamó la atención. Hace unos días, y por mi campo en la geopolítica, que me ha tocado mirar el tema de la invasión a Ucrania, he visto unas fotos impresionantes de, imagínense gente con 1 o 2 horas para abandonar su casa, que es desde las situaciones tal vez más terribles, porque yo creo que ser migrante es peor que estar muerto, donde uno tiene que escoger en 2 horas qué me voy a llevar en unas mochilas. Y entonces vi visto fotos de familias huyendo, montándose en los trenes, en estaciones, en albergues, con 4 o 3 mochilas y bultos con ropa, pero su mascota. Y los niños agarrados a sus mascotas y los viejitos abrazados a sus mascotas. Y uno dice, pero en vez de llevar comida, en vez de llevar, no sé, ropa o cualquier cosa, no, prefieren sacrificar hasta sus recuerdos y las cosas de su casa, pero no van a abandonar a su mascota. Eso no es una señal de una relación muy poderosa con las personas, o pues no sé, a mí me llamó mucho la atención y por eso quería que Johnny nos aclarara si eso es una cosa o si es un desorden o es una cosa normal. No, no, yo creo que más buenas tardes para todos, también para Willy y Natalie. Eh, Juan, no, sí, creo que tiene que ver con eso, y es que, digámoslo de esta manera, las mascotas han vivido un proceso similar al que han vivido los propios niños. Los niños también han sido, digamos, sometidos a un proceso de racionalización y psicologización, como le diría Norbert Elias, en el proceso civilizatorio de los padres. Yo creo que también en nuestro proceso civilizatorio como seres humanos hemos cambiado el estatuto de las mascotas de ser simplemente seres inferiores o, digamos, instrumentos, lo que daría, digamos, una relación instrumental con ellas, que pueden servirnos para multiplicar la fuerza, para trabajar o como alimento, para también construir con ellos una relación afectiva distinta en la que les reconocemos casi que un estatus, ¿cierto?, de identidad, es decir, pueden ser nuestros alter ego de alguna manera. Y en ese sentido, claro, las mascotas hoy tienen un valor central para las personas, en tanto que reportan, digamos, beneficios para las personas también. Hay, digamos, una visión que ya no es instrumental de usar la mascota, sino, digámoslo así, trascendental, de considerarla a ella un fin en sí mismo, valioso, con la que construimos una relación de apego y de la cual derivamos algunos beneficios. Por ejemplo, nos pueden permitir tener mayor nivel de actividad física, nos pueden permitir experimentar un mayor nivel de bienestar subjetivo, nos pueden permitir reducir el estrés, nos pueden permitir obtener, digamos, algún nivel de compañía, de distracción, ¿cierto? Ponerle ritmo, digamos, a la vida, en el sentido de que me permite, por ejemplo, diversificar, se vuelve un objeto común con los familiares de los cuales tengo que discutir para poder cuidar, etcétera. Entonces, la mascota ya no es simplemente un ser inferior al que yo puedo usar, sino que toma, digamos, un lugar trascendental para las personas, se vuelve un objeto de apego importante, se vuelve, digamos, también en ese sentido una figura que ya se constituye como un miembro más de la familia, ya no es solamente algo, un animal que está allí, ¿cierto? Esa dimensión se transforma y comenzamos, digamos, a atribuirles incluso cualidades humanas, a humanizarlos, lo cual tiene un lado, digamos, positivo, y es que los protegemos más, los cuidamos, somos más sensibles a ellos como seres sintientes, pero también hay un problema, y es que los sobreinterpretamos, los sobrehumanizamos, digamos, les alteramos también su código, ¿cierto? Su hábitus de vida, y eso, digamos, también tiene consecuencias no siempre positivas para ellos, pero ahorita seguro Julia nos va a explicar más claramente eso, cómo lo ven desde la etología.
Y en ese sentido, obviamente las mascotas tienen un lugar protagónico hoy. Eso derivado también, entre otras cosas, Juan, de un asunto y es el mayor proceso de individualización de la sociedad, el mayor, digamos, la reducción de los tamaños del hogar. Estamos viviendo en hogares más unipersonales, unas relaciones más individualizadas y por supuesto las familias, digamos, son más pequeñas y las mascotas en cierto sentido vienen a sustituir esos miembros de la familia que ya no están, proveyéndonos compañía, proveyéndonos, digamos, un cierto nivel de reconocimiento, las mascotas, los perros sobre todo, se dicen que son más fieles, ¿cierto? Y que mueven la cola y que son más incondicionales. Los seres humanos somos más condicionales para relacionarnos, entonces hay un beneficio allí con las mascotas que nos hace sentir más cercanos a ellas, pero sin duda hay un mayor nivel digamos, de racionalización y de sensibilidad, digamos, frente a ellos como seres sintientes, que nos hace pensar que los estamos humanizando más como lo hicimos con los niños hace ya algún tiempo. Muy interesante. Yo quisiera opinar sobre ese mismo tema. Bueno, una de las cosas es, bueno, sobre todo pues de la guerra de Ucrania. Entonces, claro, estamos viendo que las personas están migrando con sus animales, pero lastimosamente no nos están mostrando las imágenes de lo que también queda en la realidad, porque yo estoy segura que muchas personas están dejando a los animales atrás. Y con respecto a lo que dice Johnny, tenemos cuando digamos que salimos o de un desastre o de una emergencia, rescatamos a nuestros animales, el simplemente el acariciar un animal, tú liberas oxitocina. ¿Y qué hace la oxitocina? La oxitocina te relaja, te hace sentir bien, estás tranquilo. Y si lo dejas atrás, entonces empieza esa angustia de qué habrá pasado, qué todo, y puede suceder que la gente se regrese después por sus mascotas. Y entonces van a encontrar, pues puede que los encuentren vivos y los saquen, pueden que los encuentren muertos, entonces ahí entra un sentimiento de culpabilidad porque se murió por culpa mía, porque yo no lo saqué. O puede que simplemente el animal haya sido capaz de salir y de escaparse y de autosalvarse, por decirlo así. No sé si ustedes recuerdan cuando pasó lo del huracán Katrina. El huracán Katrina, a nosotros, ¿cuáles eran las imágenes que nos mostraban al otro día del Katrina? Entonces, ¿nosotros qué veíamos? Pues una zona completamente inundada y veíamos que la gente estaba entrando a rescatar sus animales. Entonces, veíamos con la gente con el agua hasta acá, hasta el cuello, pero aquí con un perrito o con un gatico. Y esas personas entonces pusieron en riesgo sus vidas para poder ir a rescatar a sus animales. Porque el huracán Katrina, cuando les dijeron tienen que evacuar, no pueden llevar, pues tienen que evacuar y no pueden llevar a sus mascotas. Entonces, mucha gente se quedó dentro de las ciudades por quedarse, porque no querían evacuar sin sus mascotas, y por eso es que tuvimos tantas personas muertas, porque no pudieron evacuar sin ellas. Y después del Katrina, ¿qué pasó? Veíamos a todo el mundo poniendo en riesgo su vida por ir a rescatarlas. Ese era mi aporte. Sí, yo creo que Julia, lo que estás, digamos, confirmando allí es que tienen un lugar tan importante hoy que hasta somos capaces de arriesgar la vida por ellos. Lo que antes no pasaría, ¿cierto? Lo que antes era digamos, más bien de una relación de distancia, de subordinación de ellos, muy amparado también por la lógica judeocristiana y también el propio discurso de la ciencia, pues, que los colocaba como seres inferiores, ¿cierto? Entonces, estas visiones, esta ideología cristiana con el discurso de la ciencia nos hacía construir una relación de distancia y una relación muy instrumental con ellos. Lo que podríamos decir es que los animales en el pasado nos ayudaban a resolver los problemas del ámbito físico y hoy nos ayudan a resolver los problemas del ámbito de la salud mental, ¿cierto? Y son de hecho utilizados, por ejemplo, en la equinoterapia, la alpinoterapia y en la zooterapia, los perros de compañía, etcétera. Lo que está mostrando es que tienen un gran potencial terapéutico también. Y por lo tanto, son tan buenos que cuando también los perdemos, pues están esos sentimientos que dice Julia, ¿cierto? Un sentimiento de culpabilidad por haberlo abandonado, o un sentimiento propio de un duelo, de una pérdida, digamos, afectiva, porque además entran en el ámbito, digamos, de nuestros lazos afectivos, de nuestros apegos emocionales.
Igual yo ahí también quisiera aportar algo, y es que me parece muy bien que lo sitúes dentro de eso que te llamas el proceso civilizatorio, y es que también asistimos a un fenómeno, y es que la sensibilidad humana, a pesar de que no es limitada, o sea, podríamos sensibilizarnos, o ya me dirás, a un número indefinido de objetos y personas, pero lo que pasa en términos de humanidad y sobre todo en términos de recursos públicos, cuando yo amplío la protección o las obligaciones del Estado también a los animales, eso significa invertir recursos que podrías invertir en otras políticas públicas en las que están involucradas personas. Entonces, en ese proceso civilizatorio me parece que no teníamos completo el proceso civilizatorio de sensibilizarnos a todas esas otras partes de la humanidad que están en situaciones marginales o precarias. Porque claro, los derechos humanos dicen que todos estamos en las mismas condiciones, pero la guerra es una muestra de que no todos estamos en las mismas condiciones. O las condiciones de explotación laboral, o lo que pasa en la situación de la infancia, no sé, en lugares como Bangladesh. Entonces, ¿qué pasa cuando nos sensibilizamos a los animales? Nos sensibilizamos a los animales, pero a veces también esos animales se convierten en un límite para sensibilizarnos a esas otras partes de la humanidad que necesitan nuestra acción política porque están excluidas. Entonces, a mí eso también me parece una problemática muy relevante, y yo lo vivo todo el tiempo con mis estudiantes, incluso con los niños, y es que hay como toda una discusión, una competencia de qué es más importante proteger los animales que a cierto tipo de seres humanos, y a mí eso me preocupa. Y en términos del proceso civilizatorio también trae un montón de retos en términos políticos, porque hay una demanda constante, incluso vimos cómo los animales mueven votos. Hay políticos cuya única bandera de campaña era proteger los animales, pero en términos políticos, cómo esa protección de los animales, sobre todo en estados tan precarios como el nuestro, en estados donde los recursos públicos son limitados, eso implica desproteger a ciertos sectores de la sociedad. Entonces quisiera también como poner que no todo es positivo, que claro que es muy importante que nos sensibilicemos en términos civilizatorios a esos seres sintientes que hoy son los animales, pero también es importante considerar que eso trae unos retos en términos políticos, porque si no hemos podido terminar el proceso de extensión de los derechos humanos, pasar ahora a un nuevo proceso que va más allá de lo humano, me parece que implica tomárnoslo en serio, implica también tener muy claras esas jerarquías. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Natalie. Es decir, el problema es que también, digamos, sin negar los beneficios emocionales y psicológicos que tienen las mascotas, ellas también son un síntoma de una dimensión, digamos, que es problemática para nosotros los seres humanos, que es la fragilización de los lazos sociales con los semejantes. Es decir, ¿cuántas veces escogemos a una mascota? Es porque realmente nos cuesta dificultad interactuar e integrarnos con el otro como igual, al que es distinto, al que merece ser escuchado, al que también merece ser cuidado, y que finalmente a veces los animales operan es como una especie de, ¿cierto?, de forma de defendernos y de tomar distancia y de compensar lo que no somos capaces de resolver en la cotidianidad en el encuentro con el otro, y que lo sustituimos en el encuentro con un perro. Por ejemplo, el asunto de verdad de tener una sociedad tan individualizada y tan conflictiva, tan poco tolerante, que el problema, digamos, del reconocimiento termina siendo desplazado a yo no voy a discutir con nadie acerca de si me reconoce o no, porque mi perro me reconoce ya en sí mismo. Pero entonces lo que hemos hecho es evitar, ¿cierto?, hacer el diálogo con el otro, establecer las condiciones, discutir por qué es que me cuesta dificultad reconocer al otro y el otro reconocerme a mí, porque en últimas, finalmente, como seres humanos y como especie gregaria, necesitamos la relación con los otros seres humanos al final del día también, y no solamente con los animales. Entonces, yo creo que Natalia señala ahí un punto importante, y es saber sopesar, ¿cierto?, cuál es el justo lugar que le corresponde a los animales, porque hay un autor que lo decía de una manera, digamos, muy, muy fuerte, decía, desconfía del que ame demasiado a los animales. Me preocupa que, ¿cierto?, es una relación de profunda desconfianza con otro ser humano. Un poco diciendo, esa exageración con animales puede estar nubilando una dificultad mayor, y es la posibilidad de encontrarnos, ¿cierto?, de ser más humanos con nosotros mismos y no solamente con ellos. En ese sentido, y solo por curiosidad, y no sé si es del trabajo de Natalie, pero estás planteando una interrogante muy interesante, que ese ascenso puede perjudicar a otros que tal vez deberían tenerlo. En el caso colombiano, nosotros, como si estamos diciendo, si siguen ganando privilegios, va a tener un costo, pero el techo de esos privilegios, nosotros como estamos, hay países donde
porque seguramente los defensores de eso van a decir, pero es que mire que en tal país se hace tal cosa. O sea, ¿qué tan lejos estamos nosotros de los que ya han alcanzado otros niveles? O más o menos los países están más o menos parecidos y podríamos decir, bueno, la cosa es problemática, pero ya tocamos el techo. Pero si alguien está diciendo, no, es que mire que en Francia tienen derecho a tal cosa, es porque hay cosas que yo no entiendo. El diseñador de Saint Laurent creo que heredó toda su fortuna a un gatico, no me acuerdo cómo se llama. Y uno dice, pero a ver, ¿eso cómo funciona? ¿Y por qué en Colombia no? ¿Qué tan lejos estamos la legislación en Colombia de los animales? Tal vez entonces con otros... Yo creo que la brecha es una brecha que no tiene que ver con regulación jurídica. O sea, en términos jurídicos puede que haya algunas cosas que falten por completar. Es decir, hoy no es posible heredar los bienes a un animal, por ejemplo, pero yo sí podría heredarle bienes a una fundación que proteja a los animales. Es decir, hoy los derechos como la herencia, por ejemplo, están limitados a las personas jurídicas y a las personas naturales. Los seres sintientes, en principio, no podrían ser titulares de ese derecho precisamente por su condición. Yo creo que hay algunas regulaciones jurídicas más bien pequeñas. Yo creo que el gran paso es haberlos reconocido como seres sintientes, es decir, haberles quitado el estatus de cosas. Yo creo que estamos llegando al techo, pero la pregunta no es una pregunta, Juan David, en términos jurídicos. La pregunta no es de regulación o de normativa. La pregunta o la gran brecha es en la igualdad y en la aplicación o las condiciones de aplicación de esos derechos y de esa normatividad jurídica. Yo creo que la gran diferencia es qué pasa en sociedades donde lo básico está resuelto, es decir, donde por ejemplo hay servicios sociales básicos para todos en la misma medida de las condiciones, es decir, donde ningún niño se muere de hambre. Cuando un Estado soluciona todas esas condiciones materiales básicas, yo creo que tendríamos derecho a pensar como sociedad y ahí sí pensarlo en términos colectivos como derecho. Tendríamos derecho a pensar en términos colectivos si dedicamos parte de nuestros recursos del erario público o parte de la actividad estatal a proteger a los animales. Pero en una sociedad donde todavía sus niños se siguen muriendo de hambre, donde no hemos logrado resolver los problemas sociales básicos, me parece muy complicado hacernos la pregunta desde el Estado de si podemos dedicar parte de nuestros recursos o podemos dedicar parte de la actividad estatal a cuidar los animales. Entonces, me parece bastante problemático, genera más prensa que cualquier otra cosa que la Fiscalía esté investigando el maltrato animal, por ejemplo, cuando la tasa de impunidad en homicidio, por ejemplo, roza el 80%. Entonces, yo creo que esa es la pregunta real, es decir, ¿cuáles son las condiciones materiales de aplicación de esa normatividad? Y es una pregunta entonces que es política y no jurídica, si uno pudiera diferenciar esos ámbitos de la política y de lo jurídico. Entonces, yo creo que hay que tener claras como esas diferencias. Yo creo que otra cosa de la que también ahorita pues seguramente nos hablará la otra invitada, y es que en términos de desigualdad, la cantidad, los animales se convirtieron en un nicho de expansión del capitalismo. O sea, finalmente hoy el capital que convirtió en un nicho de expansión esa relación entre animales y hombres, porque hay hoy todo un conjunto de servicios destinados a ese sector de la población que tiene mascotas. Entonces, como nicho de expansión y todos los nichos de expansión del capital generan nuevas desigualdades. Y yo creo que ahí precisamente es donde está el reto. Es decir, cómo hacer que esa sensibilización, y no quiero que se entienda mi participación como que no debería existir esa sensibilización. Yo estoy de acuerdo en que genera muchas ventajas, pero también nos lleva a hacernos otras preguntas que de otra manera no nos haríamos. Eso. Bueno, en este planteamiento que está haciendo Natalie, tal vez Julia tiene una postura diferente y nos gustaría que la comente para complementar la discusión. Dale, Julia. Bueno, no, pues en medio de todo yo estoy de acuerdo con Natalie, que lo que Natalie dice, estamos en una sociedad donde no tenemos seguridad alimentaria, donde nos faltan muchas cosas, pero igual, así como hay políticos defensores de animales, hay políticos defensores de la niñez, hay políticos defensores de la salud mental, hay políticos defensores del adulto mayor. O sea, hay de todo. ¿Qué es lo que pasa? Sí, las curules se las están ganando los animalistas, o sea, los que dicen, yo solo voy a trabajar por los animales y porque a los animales no les falte nada y porque todo esté así. Entonces ahí también tenemos que ver qué es lo que está queriendo la sociedad. O sea, yo estoy de acuerdo, o sea, donde no tenemos seguridad alimentaria, o sea, deberíamos trabajar eso, o sea, cómo es que tenemos niños que se mueren de hambre, cómo es que tenemos
personas que la salud mental es, pues, y es que lastimosamente pues todavía creemos que el ir a donde un psicólogo es porque estamos locos o algo por el estilo, o sea, también tenemos una estigmatización de las cosas como distorsionada, o sea, pero sí tenemos los políticos que defienden a los animales, a mí me encantan pues yo voto por ellos. Me encantan los programas que han sacado, o sea, para mí lo que es el albergue de la Perla, o sea, poder, pues que eso haya salido, que se hagan las esterilizaciones masivas por todas partes, también me encanta. Como estas cosas, estos focos a los que estos políticos vienen trabajando, me parece buenísimo, porque es que también nos quita muchos problemas, o sea, primero que todo era un problema de sanidad tener todos los animales regados por todas partes. Y entonces, ¿qué hacíamos? Veníamos a hacer fusiles sanitarios porque sí, somos antropogénicos y las leyes son antropogénicas, o sea, todo es a beneficio del hombre. Entonces, si yo tengo 100 perros que me pueden transmitir enfermedades zoonóticas, todo, claro, ¿qué hacíamos? Hacíamos fusiles sanitarios. Entonces, matábamos a todos los perros. Lo otro que hacíamos, entonces, como tenemos perros que no estaban esterilizados en la calle, entonces esos se reproducían y se reproducían y se reproducían, entonces se reproduce el maltrato, se reproduce el hambre, se reproducen todas estas tipos de enfermedades, todas estas cosas. Entonces, pues claro, estoy completamente de acuerdo con esos programas que vienen trabajando y en medio de todo tenemos que ver es que nos están ayudando a nosotros. Y sí, o sea, pero eso no quiere decir que porque nos estén ayudando a nosotros la seguridad alimentaria esté cubierta o esté cubierto, no sé, el adulto mayor o esté cubierta la salud mental. No, baches hay en todas partes. Pero igual, si en estos momentos se está tapando el bache porque la gente está seleccionando este tipo de políticos, bienvenidos. Sí, yo en eso creo que es muy Yo interesante. no No quise, decir que no se trata de un fundamentalismo de que entonces o cero animales o todo animales, porque entonces nos ponemos en una discusión donde mejor nos tenemos que morir porque no va a haber un punto de encuentro, ¿cierto? Ni tampoco demonizar los negocios, a mi juicio, que surgen por las mascotas, porque mientras yo soy un defensor del capitalismo y a mí no me da ni cinco de vergüenza decirlo, y si vamos a generar empleo porque la gente atienda perros o gente sin trabajo paseando perros y con eso tiene que comer, o clínicas para perros, o una conductor de una ambulancia de perros, carajo, eso es un empleo y eso es una maravilla y eso hay que dar gracias al sistema porque eso funcione. Pero la conversación es interesante porque alguien me dijo que este tema era intrascendente y como estamos viendo no lo es, ¿cierto? Entonces creo que la conversación ha sido valiosa y las ópticas que estamos planteando lo que hacen es enriquecer la discusión. Tal vez Natalie quería complementar algo. sí, Julia, era precisamente eso que refiere Juan David. Yo no digo que no deban protegerse a esos animales, que no debe haber una política pública en torno a la protección animal, porque además, como bien lo dijiste, eso está en relación con otros bienes colectivos como la salud pública, por ejemplo. Yo no digo que no, lo que digo es que el surgimiento de esos liderazgos políticos y el surgimiento de esas economías de mercado en torno a los animales nos debe convocar a una reflexión. Y esa reflexión es una reflexión que nos tenemos que hacer en términos políticos todos. Y creo que también es una reflexión que tendríamos que hacer, pero a nivel individual y también a nivel colectivo. Y es cuáles son nuestras prioridades como colectividad. Claro, y hay unos límites. El asunto es que no sabemos cómo vaya a evolucionar esto en unos años. Y en esos límites yo sí quisiera creer que el Estado debería intervenir para que no se maltraten los animales, para parar la reproducción, para que no se mueran de hambre, para promover la adopción responsable. Pero claro, entonces, por ejemplo, ya los animales en este momento pueden ser asegurados. El asunto es si, por ejemplo, el Estado debería suscribir pólizas colectivas para asegurar los animales. O hasta qué punto si debería haber clínicas públicas para la protección de animales y qué tipo de procedimientos se realizan en esas clínicas públicas. Es decir, si, por ejemplo, yo debería invertir una cantidad de recursos para curar el cáncer de un perro parecida a lo que invertiría en el caso de una persona. Es decir, ese tipo de debates que ya son además dilemas morales, son debates que van a empezar a aparecer y que son consecuencia de la aparición en el ámbito de lo público de los animales. Y nosotros deberíamos empezar a dar esos debates
y deberíamos empezar a pensarlos por lo menos, independientemente de que cada uno tenga su posición. Es decir, si yo tengo una mascota y yo me quiero gastar todo mi patrimonio intentando que la mascota se salve de un cáncer, digamos, difícilmente yo ahí tendría argumentos. El asunto es cuando eso pasa a ser una política pública y cuando eso implica la inversión de recursos públicos colectivos. Eso. Yo entiendo, yo valoro, digamos, que haya un contrapunto crítico a lo que pasa con los animales, pero creo que precisamente se trata de una visión, digamos, de desarrollar una visión más incluyente y más responsable con todo, ¿cierto? O sea, no se trata de decir que entonces hay que proteger a las personas y desproteger a los animales o viceversa, sino que yo creo que cada vez más lo que hay que reconocer es que tanto las personas como los animales tenemos, digamos, las posibilidades y las necesidades de ser reconocidos y ser valorados, ser cuidados, y que lo que tiene que generarse es una política pública, ¿cierto? Que sea capaz de cubrirnos a todos, de generarnos la protección social. Lo que resulta, digamos, insostenible y cuestionable, que es un debate político y ético que hay que hacer, es por qué hay más disposición, por ejemplo, a cuidar a los animales en algunos momentos que a las personas, pero además también porque hay desigualdad entre los propios animales. Por ejemplo, hay una condición que es muy fuerte, ¿cierto? Es que por un lado toda una sociedad urbana de clase media valora a los animales, pero esos animales son algunos animales en particular, por ejemplo, los perros y los gatos. En este momento hay 70 millones de perros en el mundo y 40 millones de gatos, pero solamente 400 leones. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa allí incluso, ¿cierto? ¿Cómo se presenta un nivel de desequilibrio tan fuerte en el cual, digamos, protegemos a una especie porque además nos trae réditos, digamos, beneficios personales a los seres humanos, pero por el otro lado estamos depredando, ¿cierto?, a otros animales y los llevamos al punto de la extinción? Es decir, esa es la paradoja, digamos, que tenemos como seres humanos de por un lado, digamos, haber aumentado la sensibilidad para unas ciertas especies, pero en otro sentido, digamos, seguir haciendo cosas que acaban y colocan en riesgo a las otras. Esa es la paradoja humana, o en el caso que nos dice de Natalie, ¿cierto?, de disponer muchos recursos para proteger a unos animales, pero a la vez no tener tanta sensibilidad para proteger a otros seres humanos. Y yo creo que se trata es más bien de generar un debate público y una sensibilidad ética por un mundo en el que todos, digamos, podamos ser incluidos y ser protegidos, ser dignos de cuidado. Sí, Johnny, yo creo que yo ahí sobre todo pondría un énfasis en la industria alimentaria. Es decir, tenemos toda una política o todas unas disposiciones a proteger los animales domésticos, pero a la industria alimentaria no la tocamos, ni siquiera en los requisitos éticos más básicos. Es decir, que está bien, hacen parte de la industria alimentaria, pero habrá que darles un trato digno a esas especies mientras estén vivas y mientras nos sirvan de fuente de alimentos. Y las condiciones en las que son creados los pollos, estas grandes granjas en las que se producen huevos, qué pasa con las vacas. Es decir, hay toda una serie de contradicciones que debemos trabajar, incluso en términos políticos, en términos éticos. Yo me siento mucho más cerca de la ecología profunda, en la que cree que los seres humanos estamos en una red muy densa con las otras especies vivas, incluida la naturaleza. Y ahí eso nos tendría que dar para pensar todas esas contradicciones. Yo quisiera, porque el tiempo corre aquí más que los galgos, de pronto enfocarme un poco en un asunto que ha estado gravitando en la conversación, y son dos cosas: es el aporte y los beneficios que los animales pueden representar para una persona o para una familia, y Johnny mencionó incluso tratamientos. Pero también de pronto, por la experiencia de Julia, el otro sentido es, nosotros estamos obteniendo unos beneficios con la cercanía de las mascotas, pero hasta qué punto también no nos hemos dado cuenta que le estamos entregando o transmitiendo a esas mascotas unos problemas que son humanos y que la mascota tal vez no tendría que pagar el pato. Entonces, bueno, está hablando del pato aquí por cualquier animal que quiera, pero que sea el ejemplo. Entonces, me gustaría que Johnny mencionara primero el tema de si efectivamente los animales pueden ser instrumento de terapia, digámoslo así, no espero no equivocarme en los términos, y después terminar con Julia con la otra cosa inversa, es hasta qué punto les estamos creando unos problemas a los animales o los estamos convirtiendo en instrumentos de las crisis o de los problemas nuestros que los animales tal vez no tienen por qué estar asumiendo.
Sí, no, sin duda, digamos, hemos reconocido, bueno, la relación con animales no es una relación, digamos, presente, ¿no? La relación con animales es una relación, digamos, histórica. Por ejemplo, la domesticación del perro fue hace más o menos 20.000 años, lo que indica, pues, digamos, que la relación con ellos no ha sido solamente, digamos, en esta modernidad. Pero sin duda lo que sí ha pasado en esta modernidad es que hemos encontrado que los animales pueden ser útiles como recurso terapéutico. Claro, seguramente la palabra instrumento yo la entendí, Juan, y lo que quería decir era que son un recurso terapéutico, sí, claro que sí. Por ejemplo, en el caso del tratamiento de niños autistas o del espectro autista, la equinoterapia ha resultado, digamos, ser un excelente recurso terapéutico. Es decir, trabajar con caballos, ¿cierto? Para los niños la hipoterapia ha sido muy buena. También, digamos, para niños con otras dificultades menos severas, por ejemplo, trabajar con animales de compañía para, digamos, sensibilizarlos ante el cuidado, que asuman responsabilidades, que aprenden a interactuar, etcétera, resultan muy pertinentes. Entonces, hay una dimensión allí, digamos, muy específica y muy especializada en la que los animales son un recurso terapéutico invaluable sin duda y nos han ayudado mucho en ese sentido. Pero también más allá de la dimensión terapéutica, en la dimensión cotidiana, los animales también reportan, digamos, beneficios para las personas en términos de la calidad de vida, el bienestar subjetivo, el entretenimiento, de la compañía, incluso une a la familia, porque hay una cosa muy paradójica, la investigación que hicimos sobre el impacto, digamos, de la adopción de una mascota en la percepción del beneficio físico y psicológico, nos dábamos cuenta que las personas empezaban, digamos, adquiriendo la mascota con un sentido instrumental. Ah, no, yo la quiero tener para que me dé compañía. Pero con el tiempo, las personas en su interacción van cambiando la idea de que son un instrumento y comienzan a considerarlo como un valor en sí mismo. Y en ese sentido varían y personas, digamos, que pensaron que iban a usar los animales, terminaron encariñándose con los animales, sensibilizándose frente a ellos y generando, digamos, una dinámica familiar distinta. Familias que no hablaban, adultos mayores que no salían de su casa, terminaron saliendo para poder cuidar el perro, vinculándose, estableciendo conversaciones, acuerdos, dialogando, porque tienen ahora un proyecto común que es la mascota. Entonces, sin duda, las mascotas reportan beneficios psicológicos para el bienestar subjetivo, la calidad de vida, la reducción del estrés, etcétera. Y obviamente son un protector ante la descompensación en la salud mental, por ejemplo, por efecto de la soledad, ¿cierto? Y con los efectos que puede tener esto sobre la depresión, etcétera, que son además, hoy en día hay una epidemia de la soledad en el mundo, ¿cierto? Cada vez más, Japón, ¿cierto? Lo ha reportado así, Inglaterra tiene un ministerio de la soledad, que es el efecto de la individualización, pero yo creo que allí tenemos la posibilidad, la ventaja. Esa es la dimensión positiva de los animales y es que nos pueden ayudar a superar esas limitaciones y reportan beneficios terapéuticos y en la vida cotidiana en términos de la calidad y el bienestar subjetivo para todos. Okay, incluso me acabo de acordar una cosa que vi en una época que me pareció fascinante y también hermosa, y es un programa en unas cárceles, tal vez en Estados Unidos o no me acuerdo en dónde, cárcel de mujeres, donde obviamente la condición en una prisión es terrible para un ser humano, y especialmente en mujeres que tienen yo digo que una virtud hacia el cuidado mayor que los hombres, o por lo menos culturalmente ha sido así. Y entonces encontraron una alternativa genial, y es que pusieron dentro de las cárceles unas zonas de entrenamiento para perros lazarillos, para perros de vigilancia. Entonces, las reclusas se les asignaba un animal, se les capacitaba en cómo se entrenaba ese perro para el propósito que lo querían entrenar, y las mujeres las reclusas encontraban una actividad valiosa, se sentían útiles, podían expresar sus sentimientos naturales, su inclinación hacia el cuidado, hacia la protección, que es muy, repito, culturalmente y yo creo que fisiológicamente más potente en las mujeres que en los hombres. Y era un experimento hermoso ver cómo esas mujeres habían encontrado, incluso en una situación tan agobiante y tan difícil, un espacio para no sentirse menos, para seguir sintiéndose valiosas, útiles, importantes,
que me pareció muy bonito. Pero entonces, quisiera que Julia, tal vez si está de acuerdo, en esa otra dimensión, y es qué tanto le estamos pasando a las mascotas unos problemas y las mascotas si están preparadas para esas cargas, o no sé si entendí bien la intención de la conversación en esa dirección. Sí, mira, ¿qué es lo que pasa? Entonces yo muchas veces, pues, por ahí hay una lista y circula mucho por internet que dice, antes de tener una mascota, piensa si tienes. Entonces, que piense si va a poderlo llevar, si tiene económicamente pues los recursos, que si tiene económicamente el tiempo, que hay que darles un paseo, que hay que recoger pues las necesidades siempre, como no negarles el veterinario, todo eso. Y a mí a ratos yo veo esa lista y veo los problemas por los que me consultan y yo veo, pues el primero de todos, como el problema más grande que tenemos, es que no tenemos tiempo. Entonces uno llega a los apartamentos y entonces lo llaman a uno y le dicen, no, mira, es que el perro tiene problemas de eliminación inadecuada. Va uno, los visita, entonces uno le dice, bueno, ¿y qué es lo que pasa? No, es que el perro viene y orina acá en el balcón o viene y hace sus necesidades allá en el balcón y a nosotros no nos gusta, nosotros queremos que lo haga abajo en la manga. Entonces la pregunta que sigue es, listo, ¿y cada cuánto lo sacas y qué tiempo lo sacas? Entonces dice, no, nosotros lo sacamos por la mañana 20 minutos y por la tarde 10. Entonces yo les digo, venga, y es que se necesita sacarlo más tiempo, hay que caminarlo, hay que tal cosa. No, 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 es que aquí no hay tiempo. No, 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 es que aquí no hay tiempo. Entonces, claro, son animales que terminan con un problema de eliminación inadecuada en los apartamentos. Lo otro es, pues, que eso es algo que vemos mucho en diciembre, que los animales escuchan mucho más que nosotros. Entonces, pues, tenemos el problema de la pólvora, que lastimosamente sí, ellos escuchan más que nosotros y les da mucho susto, pues, como las detonaciones y todo eso. Entonces, tenemos miedos, tenemos problemas de ansiedad por separación. Yo no sé aquí, pero ocurre mucho en las consultas de etología, entonces yo voy a ver, entonces la persona me consulta, no, es que mira, es que mi perrito es ansioso, es que hace esto, hace lo otro, y va uno y hace la visita y la dueña es igualita, es ansiosa, es así. Claro, sí. Sí, sí, son idénticos, son idénticos. Claro, porque Entonces, su estilo de vida termina siendo el estilo de vida que ella le impone implícita e indirectamente al animal. sí, entonces Entonces ella come todo el día, entonces cree que el animal come todo el día como ella. Entonces ella le da más comida a la que el animal necesita. entonces a uno le toca empezar casi que por los dueños y decirle, no, mira, entonces vamos a hacer esto, porque en los animales, pues existen todos los estudios y todas las cosas para uno ayudarles, el paso a paso, todo, o sea, esa parte está súper bien hecha. Y si uno es que constante y riguroso, con seguridad los animales salen adelante. Pero a uno le toca muchas veces empezar por los dueños y decirle, no, mira. Entonces llega la dueña y dice, no, es que cuando yo salgo a pasear a mi animal, al perrito, entonces cada que pasa un perrito a mí me da susto. Entonces va uno y los acompaña y claro. Entonces la señora ve el perrito desde las 2 cuadras adelante y lo primero que hace es templar la correa. O sea, lo primero que hace es avisarle, allí viene un perro. Todas estas cosas. Entonces, nosotros generamos muchísimos problemas en los animales. Y hay algo, como lo dije ahorita, hay algo que es vital y es el tiempo. Porque necesitas tiempo para llevarlo a un veterinario, necesitas tiempo para cuidar una enfermedad, necesitas tiempo para poderlo sacar a caminar. Ahorita que hablaste del encantador de perros, el encantador de perros no es bueno, no, no pero ese señor, en lo único que es muy bueno es que no hace sino decirle a todo el mundo lo importante que es el ejercicio. Entonces, si tú tienes un animal al que le haces un buen ejercicio, a que cuando llega a la casa llega cansado, llega a relajarse, llega a todo, es un animal que no te hace daños, es un animal que está tranquilo en la casa. En cambio,
hay veces, y yo pues también les pregunto mucho a los, hay veces me consultan, no, es que mira, es que no sé cómo manejar el perro. Entonces uno llega, bueno, porque los perros tienen muchos más problemas de comportamiento que los gatos son más tranquilos. Entonces va uno y los visita. Entonces compraron un border collie divino, o sea, el perro más hermoso del mundo. Entonces, no, es que el perro me está destruyendo el apartamento. Es que mira, ya mordió el sofá, ya se comió el cojín, ya tal cosa. Entonces uno le dice, listo, ¿y cuánto ejercicio le haces? No, nosotros lo sacamos media hora por la mañana y media hora por la tarde. Entonces yo les digo, mira, entonces lo primero que les pregunto es, ¿tú leíste de la raza? Porque, porque es que también compramos animales por moda o tenemos animales por moda. Entonces dicen, no, entonces yo le decía, mira, un border collie es un perro de trabajo, es un perro que pastorea ovejas, independiente que digamos que venga de unos abuelos, unos papás que ya lleven en ciudad, pues como varias generaciones, no importa, la genética existe, la genética está ahí. Y, y no, entonces si vamos a comprar perros que son de trabajo, en serio, pensemos en el tiempo que tenemos que dedicarle al ejercicio. Los pastores australianos, los pastores belga, o sea, todos este tipo de animales, pensemos que necesitan deporte. Entonces nosotros, claro, como propietarios, generamos demasiados problemas. Eso es una lástima porque va uno a ver y la gran mayoría de los problemas son porque nosotros los generamos, porque creemos que estamos haciendo una tenencia responsable, pero no es así. Y sí, esa lista que hay antes de comprar un perro, antes de tener un perro, antes de tener un gato, verifique si usted tiene esto. Es cierto, verifíquelo. Pero para mí, pues la más importante es tenga tiempo, porque entonces el animal se enferma, entonces tú le dices, ay, ve, porque es que a mí también me llaman, me dicen, ve, es que el animal no come hace un día, o el animal tiene un ojo rojo. Entonces yo les digo, no, pues llévalo al veterinario. No, 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 es que no tengo tiempo. No, tienes que tener tiempo. O el animal lo operaron y pues, hombre, hay que cuidarlo, pues así como una persona recién operada, hay que cuidar el animal recién operado. Entonces dicen, no, es que yo tengo que ir a trabajar. No, necesitas tener tiempo. O sea, la gente como que no es consciente de eso, de que se No necesita. dimensiona el compromiso que adquiere. Exacto, no dimensionan esos compromisos. Y yo digo, mira, es que una quitada de puntos son 15 días que hay que cuidarle unos puntos a un animal. Y yo entiendo, claro, hay que trabajar, uno tiene que producir, o sea, todo. Pero si usted no tiene tiempo, entonces busque quien le ayude a cuidar a su animal, porque ese animal se quita los puntos y es peor, porque es otra operación, o sea, se hace un daño gigante. Sí. Pero Julia, mira, ¿sabes una cosa? El asunto con los animales y los amos es lo mismo que pasa con los niños en terapia. Los psicólogos clínicos sabemos que cuando un niño viene a terapia, lo primero que tenemos que preguntar es por los papás. El niño solamente es el síntoma de lo que no funciona en los papás. Entonces, lo mismo pasa con los animales. En los animales se sintomatiza, es lo que no funciona con sus amos. Los animales no son el problema, ellos no son la causa, ellos son donde se revela que algo pasa, como con los niños. Sí, a mí me impacta, o sea, en serio, a mí me dice, no, es que el animal es muy ansioso y empiezan a contarme y salen 20 palabras por segundo y yo digo, ¿cómo? Que sí, sí, claro, el animal es ansioso, pero usted también. Sí, sí. Es que lo pegó. Pero uno no les puede decir, pero es igualito a ti. No, uno no les puede decir, Sí, claro, sí. pero uno sí les dice, no, mira, pero entonces cuando salgas, mira esto, hace esto. Y eso pues que el ejercicio es bueno para uno como para ellos. O sea, Claro. el Esos son los ejercicio, beneficios que hay. sí, sí, Te claro, el obligan a beneficio hacer es actividad excelente. física. Sí, claro. Pero Bueno, sí, lastimosamente generamos grandes problemas, grandes. se nos acabó el tiempo, pero de todas maneras quería agradecerles a todos, a Natalie, a Julia y a Johnny. Creo que la conversación resultó más trascendental de lo que algunos estaban pensando, que era una cosa superficial. Creo que es una realidad que no sé, ya no tiene reversa para mí y que me parece bien, que como todas las cosas genera beneficios, pero también responsabilidades. Así como los derechos no existen sin los deberes y no deberían ser sino de esa manera.
el hecho de que tengamos otros seres que nos ayuden, que nos complementen, que nos hagan mejores personas, incluso que yo creo que es el gran beneficio de las mascotas, que sacan lo mejor de los humanos. Sí. Y que a veces tapa lo más vergonzoso de la especie nuestra. Es una realidad, es una oportunidad, pero también, como dije, un nuevo espacio de responsabilidad. Desafío. Creo que es muy interesante. Como digo, es más un beneficio que un problema si lo entendemos bien. Y esa era la intención con el programa de hoy, como explorar esta nueva realidad, pensar, como digo, Natalie y todos ustedes, que hay unas cosas por resolver, que nos están generando unas preguntas o que no nos habíamos hecho o que nos habíamos hecho y nos estábamos haciendo los locos. Y que el debate no se va a acabar porque la dimensión es bastante profunda, sobre todo hablando de animales tan enredados como los humanos. Pero bueno, de nuevo, muchas gracias a todos ustedes y espero que nos veamos en el próximo Campus Global.